Bueno, estamos de regreso para discutir la crisis política en Nicaragua. La verdad es que ya teníamos varias semanas queriendo hablar de eso. Como sabe, este país centroamericano está en un profundo clima de tensión. Desde hace más de 100 días, las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega se suceden desde el mes de abril y hasta ahora han dejado un balance que se calcula en más de 300 víctimas mortales según diferentes conteos. Muchos de ellos son estudiantes universitarios que encarnan el símbolo del levantamiento popular en el país centroamericano contra el actual mandatario, quien regresó al poder en 2007 y ha sido acusado de corrupción y abuso del poder. Por su parte, Daniel Ortega ha atribuido la violencia de estos meses a grupos paramilitares organizados por gente que está en contra del gobierno y ha reiterado su intención de seguir como presidente hasta el 2021. El presidente dice que adelantar las elecciones solo empeoraría las cosas. La Organización de Estados Americanos creó un grupo de trabajo para mediar en la crisis de Nicaragua, pero el presidente Daniel Ortega ha dicho que no permitirá que se inmiscuya en asuntos internos. Jorge, bueno, ¿qué cosa lo que está pasando en Nicaragua? Es una tragedia porque es el mismo presidente que hace casi 40 años, 39 años, encabezó la rebelión contra la dinastía de los Somoza y ahora la gente, los muchachos en la calle gritan Ortega, Somoza son la misma cosa. Realmente es algo muy trágico, más allá de paradójico. Bad habits die hard. Bad habits die hard, pues es que sí es un país que sí tenía una tradición hasta cierto punto de gobierno autoritario por muchas razones. Segundo, hay el problema de la vicepresidenta, que es la que más bien parece que es la que gobierna, Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega, que además, en teoría, sería quien lo sucedería, manteniendo el carácter dinástico previo en el 2021. Entonces, hubo 3 Somozas, presidente. 3 Somozas, serían 2 Ortegas y ya está el hijo, Laureano, preparándose. También era el que iba a ser el canal chino, que obviamente nunca se iba a hacer y no se hizo y no va a haber canal chino, pero él era el encargado de hacer el canal que no existió. Bueno, de donde salió mucho dinero, eso sí. Entonces, yo creo que sí es importante ver que esto se da en un contexto, el contexto de la revolución sandinista del 79, de la guerra de los 80 de Reagan contra el gobierno sandinista, todo lo que costó todo eso para toda la región, y para México y para Venezuela, etcétera. Luego la paz en Centroamérica, el plan Arias, el fin de la guerra en El Salvador, o sea, fueron muchas esperanzas que se fueron, digamos, hundiendo con el tiempo, y cuando ya llega Ortega por segunda vez a la presidencia, pues sí, se ha dedicado a un acuerdo muy raro que sí ha funcionado con el empresariado, con Estados Unidos y con la Iglesia. Se acabó. Y el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Del Fondo Monetario. Claro, y todo esto financiado, pero es un país pobrísimo. Financiado con la lana de Venezuela. Sí. Todo eso que acabas de decir, que era una alianza que funcionaba bastante bien, eso es lo que se desbarató con estas horas de violencia. Sí, no, pero yo sí creo, porque hay una tentación de compararlo con Venezuela, y creo que sí hay cosas muy similares con el caso venezolano, pero creo que para fortuna, y ojalá para fortuna de los nicaragüenses, yo aquí sí veo una salida que no veo en Venezuela. Yo aquí sí veo, tanto internamente como el contexto regional, mayores posibilidades de que esto se resuelva de una u otra manera. No hay oposición, según me dice. El otro día Rubén Aguilar estuvo aquí y no hay oposición. Ahí es un paralelo con Venezuela. Es una oposición desorganizada, sin liderazgo. Comprada. O sea, la mayoría es bueno, y la que hay es de mentiritas, ¿no? Bueno, no, están en las calles manifestando. Han matado a 400, pues eso es oposición. La calle sí. La calle sí. Bueno, dirigentes de oposición es lo que no hay. Pero esa es la oposición. Pero el problema es que en la calle no hay liderazgo, en la calle no hay el nivel de organización que necesitas. Igual que en Venezuela. Está muy pulverizada, muy desorganizada, sin liderazgo, sin recursos, pero ahí está, pero yo sí veo una salida, a diferencia de Venezuela. Bueno, y todo esto se origina por una reforma a las pensiones. A las pensiones. Que ya la echaron. Neoliberal, por cierto. Ya la echó para abajo. Neoliberal, sí. Miren, déjenme leerles una cosa
que es de Sergio Ramírez, este gran escritor. Sí. Que tiene la mejor crónica de lo que pasó en Nicaragua, que se llama Adiós a los muchachos, creo que se llama. Adiós muchachos. Adiós muchachos. Fue el vicepresidente de Ortega. Gran libro, gran libro. Ahora es un escritor y en estos momentos yo creo que es la gran voz cívica, política, moral de la sociedad. Es premio Asturias, ¿no? Entonces le dio una entrevista al magazine de Reforma, buenísima. Yo de plano me tomé sus párrafos y los repetí en mi columna y lo voy a leer aquí porque creo que no tiene desperdicio y porque además es una llamada interesante para México y en particular para López Obrador. Dice Sergio Ramírez: personalmente lo que esperaría es que el gobierno de López Obrador fuera consecuente con la tradición que México ha tenido siempre con Nicaragua, de compromiso con la democracia, como ocurrió en 79, y de compromiso con el respeto a los derechos humanos. Esto es muy importante porque parte de la solución viene de la presión externa. Sí. Es parte fundamental. Claro. Luego dice: si yo cierro los ojos frente a 400 muertos y 2.000 heridos por un gobierno represivo, entonces yo estoy aceptando que pertenezco a una izquierda que no es humanista ni es ética. Ese es el punto. Refiriéndose a López Obrador. Y yo estoy seguro de que el presidente López Obrador se va a apuntar a la izquierda humanista y ética. Sigue: Daniel Ortega ya no está a la cabeza de un régimen revolucionario, está al frente de un partido que ya no representa al sandinismo que arrojó a Somoza del poder. Este es otro partido completamente diferente, con otros propósitos que son los de sostener a un gobierno familiar que nada tiene que ver con la revolución por la que todos luchamos. Concluye: lo que ocurre aquí repercute allá. Nicaragua debe importarle a México y al presidente López Obrador, y esto es muy bueno. Esa es la gran esperanza que ha surgido en América Latina, no solo en México, con el nuevo gobierno de López Obrador, que demuestre que la izquierda puede hacer un buen gobierno, respetuoso de las distintas fusiones ideológicas y políticas de una sociedad, que puede hacer mucho por los pobres sin violentar las leyes y que puede llevar adelante el proceso de México y decirle al siguiente gobierno en 6 años: yo le entrego un México mejor que el que recibí. Ahora, pues sí, me parece impecable. Buenísimo. ¿No? Pero también quiero decir que aquí estuvo Jorge Castañeda en las mesas que hicimos durante la campaña con Claudia Ruiz Massieu, con Héctor Vasconcelos, a quien les mandamos saludos. Sí. Y ellos dijeron, bueno, Vasconcelos, que en ese entonces iba a ser el canciller, que no se iban a meter. Sí. Que el tema era respetar la autodeterminación de los pueblos y que ellos en temas como Venezuela, tú le preguntaste en Nicaragua, no se iban a meter. Creo que diferimos abiertamente en eso con ellos, ¿no? ¿De qué? De ellos. Bueno, de que México no se debe meter. Pero la postura es... México se ha metido a regresar, siempre. No, a ver, pero la postura es regresar supuestamente a los principios de la Constitución. Aquí hay un tema... La autodeterminación de los pueblos. Aquí hay un tema de hechos. O sea, otra vez no son incontrovertibles. Sí. No. En 1979, lo que evoca Sergio, México, en primer lugar, antes de que llegara mi padre a la Secretaría, Reyes Heroles, en gobernación, les daba dinero a los sandinistas. Sergio, que vivía en México, le daba lana, así fajos, a los representantes del Frente Sandinista para armarlos. Carlos Sansores, el Negro Sansores. El Negro Sansores, que era presidente del PRI. Uno de los heraldos que llevaba... Sí, maletines. Bueno. Para la rebelión, ¿eh? Sí. Bueno, primero, el gobierno llegó en el avión del presidente mexicano, ¿no? López Portillo. ¿No les mandó López Portillo? A la semana de tomar posesión mi padre, López Portillo le dice ahí en público, delante del presidente de Costa Rica, a ver, ahorita rompe relaciones con Nicaragua. Ahorita. Sí. Bueno, pues sí. Donde manda presidente. Pero más intervencionista que eso, menos doctrina Estrada que eso, no hay. No llegó el gobierno de Nicaragua en el avión. El TP-01, el Quetzalcóatl, lo mandó López Portillo a Costa Rica, y recogió a la Junta, empezando por Sergio, y aterriza en Managua ese avión, con la Junta y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Mucha Exteriores. Autodeterminación de los pueblos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se hizo, pero ahí como no intervención, no. Oye, y luego intervino México en el tema de las contras. Acuérdate, tu tío Manuel no estaba muy convencido de todo esto, y era subsecretario con mi padre, y así como que le encantara a Manuel, no, yo creo que todo depende de cómo interviene, ¿no? Cuando se habla de intervencionismo, en México históricamente también se hace referencia a un intervencionismo que creo que aquí nadie apoyaría. Claro. ¿No?
Mandando soldados. No, y es la historia de Estados, el intervencionismo gringo, sí, ¿no? De golpes de Estado, apoyar golpes de Estado, etcétera. Entonces, hay que distinguir esos tipos de intervencionismo. Y puede ser unilateral o puede ser multilateral. Hay quien está a favor de sí ir a votar y tomar decisiones en la OEA sin necesariamente tomar posturas unilaterales. Como el grupo Contadora, que fue la reacción de Miguel de la Madrid, ¿no? Una aclaración. Y ahorita este grupo de contacto de la OEA. Esos principios constitucionales son posteriores a todo esto, Leo. Sí. Los planteó de la Madrid. Exacto. Entonces, en la Constitución. Entonces, cuando la gente habla de regresar a los 70 eran profundamente intervencionistas, y no había esos principios constitucionales en la Constitución. Echeverría y López Portillo en ese sentido fueron abiertamente. Pero a ver, Javier, ¿qué debe de hacer el nuevo gobierno de...? Porque ya se va Peña Nieto, pero ¿qué debe de hacer? Yo estoy totalmente de acuerdo que lo que López debe de hacer Obrador? México, es lo que debe de hacer la región en su conjunto, es apoyar a que se resuelva este problema. Si es a través de elecciones en 2019, si es presionando al gobierno de Ortega para que ya dejen de matar a estudiantes, en fin, hacer lo que más o menos se está haciendo, que creo que se está haciendo, lo está haciendo muy bien, relativamente bien. Lo está haciendo Videgaray. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está haciendo Videgaray. Pero ahora ahorita, que sea Marcelo Ebrard, quién sabe. Pero en conjunto se está haciendo, no lo está haciendo México no. solito. Lo está haciendo la OEA, lo está haciendo un grupo de países latinoamericanos, lo está haciendo Estados Unidos. Ahora, cuando vino Héctor Vasconcelos sí fue muy claro, nosotros no nos vamos a meter, lo dijo. Son dos visiones muy distintas. Lo dijo. Pueden cambiar. Sí. O sea, para empezar, pues ya no está Héctor, está Ebrard en primer lugar, y en segundo lugar, pues quizás cuando López Obrador pensaba todas estas cosas, pues no había la crisis en Nicaragua, no tenía a semanas un problema de definición en Nicaragua, que por cierto va pegado con el tema de Lula en Brasil. También. Porque entonces tampoco va a opinar López Obrador sobre la inhabilitación de Lula para ser candidato a la presidencia, o esa sí es buena. Ahora, la izquierda más, digamos, radical dentro del López Obradorismo, que está en Morena, fueron a La Habana y suscribieron diciendo que había que apoyar a Daniel Ortega. Sí, Morena totalmente. lo suscribió. Sí. Estuvo Jacob Polensky, estuvo Fernández Noroña en La Habana diciendo... El PRI históricamente participaba en la internacional socialista, y luego en esta cosa que se llama la Copal, ¿me entiendes? O sea, tampoco... La Copal, ¿no? Sí, a ver, yo estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo que México tiene que seguir presionando junto con países de la región en que esto se resuelva. Sí, bueno, es lo que se ha venido haciendo. Pero el partido de López Obrador Morena dice que no, que hay que apoyar a Daniel Ortega. Sí, son las cosas son que contradicciones se le van a ir presentando al nuevo gobierno, porque pues la coyuntura internacional no se ciñe a las intenciones o los deseos de un gobierno. Surgen crisis y te tienes que definir en torno a ellas, y pues bueno, ¿qué haces? Pero sí es muy complicado el tema, porque pues hay compromisos asumidos por este gobierno en la OEA. México es parte del grupo de contacto, en realidad es el país que más ha incentivado esto. Lo mismo hubo un momento, el grupo de Lima con Venezuela, pues dijo Ebrard de no sé dónde que México iba a seguir el grupo de Lima. Pues qué bueno, pero el grupo de Lima es un grupo activista, intervencionista, en el caso de Venezuela, tratando en el fondo de que se vaya Maduro, por las buenas, pero que se vaya. Bueno, pues va a seguir México en ese grupo de Lima, no hay otro. Sí. Es ese. Yo creo que sí tomas como principios, no de un intervencionismo, sino de una posición internacional y diplomática, la guía de la defensa de la democracia y los derechos humanos. No hay cómo perderte. Sobre todo operando dentro de Naciones Unidas, la OEA, ¿no? Digo. Bueno, lo que sí es que qué horror lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Qué triste. Sí, después de a los que nos tocó vivir la revolución nicaragüense, ver que haya terminado en esto, ¿no? Decía Bertrand de Juvenel que las revoluciones sirven para centralizar el poder o no sirven para nada. Gracias, señores. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana.